¿Cómo están? ¿Bien? Me gusta verlos, pero mayormente no llegaron. Ahora están transmitiendo, ¿ya? ¿Ya? Transmitiendo. ¿Ya dónde están? ¿Ya? ¿Dónde están? Llegan, ¿ya? Ahora transmitiendo por YouTube, ¿ya? Ya, oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra, en Chimbote, para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida de que gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestras iglesias para que podamos predicar evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que desnos el poder para este trabajo. Creemos que en esta hora aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Y también, por favor, des sus obras, sus habilidades a el que predica, para que él pueda hablar español mejor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Se los leo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, leamos juntos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos aprendiendo el Evangelio de Juan. Domingo pasado aprendimos acerca de Jesús, que es el verbo de la luz. Hoy día aprenderemos desde el versículo 6. Dios envió a Juan el Bautista 6 meses antes de la venida de Jesús. Juan el Bautista fue una persona enviada por Dios con un mensaje y una misión importantes.
Su misión era dar testimonio de que Jesús es el Cristo y hacer que todos los hombres creyeran en Él. 7, versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. Dios envió varios profetas en el tiempo del Antiguo Testamento para que las personas creyeran en Él. Dios dio a Jeremías, dice que todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No solo Jeremías, sino que Dios envió a muchos profetas como él. Ellos proclamaron valientemente el mensaje conforme al mandato de Dios. Juan el Bautista fue el último profeta que Dios envió en la época del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo venida, ¿ya? Mateo 11. Mateo 11, también versículo 11. Evangelio de Mateo 11, versículo 11. ¿Se los leo? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 3 leamos juntos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús les dijo aquí, 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En este versículo, la ley y los profetas representan todo el Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento testificaron acerca de Cristo venidero. Así que los profetas del Antiguo Testamento que testificaron acerca de Cristo venidero fueron hasta Juan el Bautista. Y Jesús dijo, 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Juan el Bautista fue el mayor entre todos los profetas. ¿Por qué? Moisés, cuán grandes fueron las obras que hizo Moisés. Elías también realizó muchas obras grandes y asombrosas. Sin embargo, Juan el Bautista no realizó grandes obras ni milagros como ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dijo que Él era el mayor entre todos los profetas? ¿Por qué? Él no habló de la grandeza de Juan el Bautista como persona, sino la grandeza de su misión. Pongamos por caso, ¿qué planeta se ve más grande desde la Tierra? Desde la Tierra. ¿Qué planeta? ¿Qué planeta? Luna también planeta.
Luna es no nuestro amigo, ¿ya? Una planeta. ¿Ya? ¿Acaso es porque es más grande? ¿Ya? No. La luna es mucho más pequeña que los demás planetas. Sin embargo, la luna se ve más grande porque está más cerca de la Tierra Tierra que otros. Así como la luna se ve grande porque está cerca de la Tierra, Juan el Bautista fue llamado el más grande porque él dio testimonio de Cristo más cerca que los otros profetas. Los demás profetas dieron testimonio de Cristo desde lejos, en sentido temporal. Pero Juan el Bautista dio testimonio de Cristo en persona, estando delante de él. Él dio testimonio de Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el profeta que dio testimonio de Jesús estando muy cerca de él. Por esta razón, Jesús llamó a Juan el Bautista como el mayor entre los profetas. En nuestra época también hay un Juan el Bautista. ¿Quién es? Somos los cristianos. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo por medio del Antiguo Testamento. Los cristianos de nuestra época dan testimonio de Cristo por medio de todas las Escrituras. Por lo tanto, Juan el Bautista es un representante de todos los testigos que darán testimonio del Señor. Nosotros, los cristianos de esta época, no son testigos de Jehová. Testigo de Jehová solo puede ser los israelitas. Entonces, los cristianos son testigos de Jesucristo. Juan 10. El Evangelio de Juan 10. Versículo 41. Juan 10, versículo 41. Se los leo. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dio de era verdad. Y muchos creyeron en él así. La misión de Juan Bautista era dar testimonio de Cristo, que es la luz. ¿Cumplió su misión o no? ¿Cumplió? ¿Sí o no? Aquí dice, último versículo de capítulo 10. Y muchos creyeron en él así. Muchas personas creyeron que Jesús es el Cristo por el testimonio de Juan el Bautista. Él es una persona que cumplió el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál? ¿Qué será? Ya, hermanos, pensemos en esto. ¿Por qué viven? ¿Por qué están viviendo?
¿Por qué quieren seguir viviendo? ¿Ya? ¿Por qué? Hermanos, su propósito de su vida. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Mi vida. ¿Ya? Es testificar a Jesucristo a través de nuestra vida. Sí, cierto. Lo que da testimonio de Jesucristo no es solo la misión de Juan el Bautista, sino también de todos los cristianos de nuestra época. Nosotros debemos dar testimonio de Cristo por medio de palabra de Dios y nuestra vida. De ahí que debemos esforzarnos para que muchas personas sean salvas por medio de nuestra vida. Eso es el propósito de nuestra vida. Es la razón por la que estamos vivos. Ya, entonces vamos a preguntarnos por sí mismo. Cuando las personas ven mi vida, pueden sentir a Jesús? ¿Estoy esforzándome por vivir como Jesús? ¿Estoy luchando por vivir una vida limpia como Jesús? ¿Estoy perdonando a otros como Jesús? ¿Estoy haciendo buenas obras como Jesús? ¿Me estoy esforzando por hacer solamente conforme a la voluntad de Dios? ¿Puede dar testimonio de Jesucristo a otros sin vergüenza a través de mi vida? Ya, pensemos. El propósito de mi vida, dar testimonio de Jesucristo. Pensemos, si lo estamos haciendo bien o no. Ya, vamos a volver. Juan 1. El Evangelio de Juan 1. Versículo 9. Se los leo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. El que creó este mundo vino a esta tierra y estuvo con las personas. Sin embargo, ellos no supieron quién era. Además, los israelitas, el pueblo escogido por Dios, lo rechazaron y lo crucificaron y lo mataron. El pueblo de Israel es llamado el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos rechazaron y mataron a Jesús que vino en forma humana? ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas rechazaron a Cristo? ¿Por qué? En primer lugar, ellos no conocían la Biblia y ni la voluntad de Dios. Ya, busquemos Juan 8. Juan 8. Juan 8, versículo 19. Juan 8, versículo 19. Leamos juntos. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerías. Los
israelitas tenían celo por Dios, pero no conocían su voluntad. Es complicado, es sorprender. ¿Ya? Los israelitas tienen celo por Dios, tenían celo por Dios, pero no conocían su voluntad. Es mal. ¿Por qué? Primero, tenían que conocer su voluntad y luego tenían que tener celo por Dios. Pero, en cambio, los israelitas tenían celo por Dios, pero no conocían su voluntad. Así que ese celo terminó oponiéndose a Dios. Nuestra época también. Hay varios participantes de la iglesia, pero ellos dicen que yo tengo celo por Dios, pero no conocen la Biblia. Por eso, ese celo terminará oponiéndose a Dios. ¿Por qué? No sabe su voluntad. No conocen la Biblia. Significa no conocen voluntad de Dios. Los israelitas, ellos no solo persiguieron y mataron a Cristo, sino que también lo hicieron con los apóstoles. Aquí dice 19, ni a mi Padre, si a mí me conocéis, ¿ya? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. El pueblo de Israel que fue llamado el pueblo de Dios. ¿Ya? Ellos pensaban que tenían la mejor fe en Dios. Jesús les dijo, ni a mí conocéis, ni a mi Padre. ¿Cuántas personas así hay en el Perú? ¿No? Aunque muchos peruanos tienen celos religiosos, están caminando por el mismo camino que los israelitas, porque no conocen a Dios a través de la Biblia. Romanos 10. Romanos 10. Versículo 2. Romanos 10, versículo 2. 2 a 3, leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no sean sustentando la justicia de muchos peruanos. Están participando en la iglesia, yendo a la iglesia. La mayoría de ellos tienen celo religioso. Y hoy día también, en varias la iglesia, en Perú, están reuniendo. No obstante, mayoría de ellos no han recibido la salvación por no conocer la Biblia ni la voluntad de Dios. Solamente están asistiendo a la iglesia y tienen una apariencia de fe en Dios. Ellos tienen la misma actitud que el pueblo de Israel que rechazó a Jesús. El pueblo de Israel que rechazó y mató a Dios, aunque tienen celo por Dios. Ellos tienen la misma actitud que muchos que asisten a la iglesia actualmente, aunque no han
recibido la salvación. Nuestra iglesia también. A veces yo veía los hermanos. Ahora también varios hermanos no han recibido la salvación. ¿Ya? Vamos a pensar. Yo recibir la salvación, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué manera? ¿Con qué palabra? ¿Ya? La primera razón por la que el pueblo de Israel rechazó a Cristo fue que no conocían las Escrituras ni la voluntad de Dios. Y segundo lugar, ellos no pensaron en el problema del alma, espíritu, sino que deseaban los deseos de la carne. Solo. Ellos esperaban que el Cristo viniera para conquistar a Roma y estar independencia a Israel. Ellos no esperaban al Mesías que resolviera el problema de sus almas. Ellos esperaban al Mesías que les diera una vida cómoda. El pueblo de Israel terminó por no recibir a Cristo. Ahora también, muchas personas van a la iglesia no para resolver el problema del alma, sino el problema de la carne. En nuestra iglesia hay personas así también. Cuando tienen dificultades, vienen a la iglesia, pero cuando todo va bien, no vienen. Cierto, la mayoría de ellos no han recibido la salvación, no. Ellos vienen a la iglesia no para solucionar el problema del alma, sino para solucionar el problema del cuerpo y recibir paz en el corazón por medio de la buena suerte. Aunque tienen la oportunidad de escuchar la palabra de verdad, solo asisten a la iglesia de vez en cuando y van al infierno. ¿Por qué? Porque no piensan en los asuntos del alma, sino solo en los asuntos de la carne. Los israelitas que estaban en la época de Jesús terminaron por no recibir a Cristo. Asimismo, los que van a la iglesia solo teniendo apariencia de fe terminarán por no recibir a Cristo. En cambio, al final, ellos terminarán recibiendo al anticristo. Ya, San Juan 5. San Juan 5. San Juan 5, versículo 43. 5:43. Juan 5:43, leamos juntos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Los que solo desean los deseos de la carne y no piensan en los asuntos del alma, terminarán recibiendo al anticristo. Esa es la causa por la que muchas personas no han recibido a Cristo. Ellos desean la felicidad carnal en esta vida más que la felicidad espiritual en la eternidad. Tienen apariencia de fe, ya es cierto, pero no piensan en la salvación del espíritu.
En la misma razón por la que los israelitas rechazaron a Jesús. La razón por la que los israelitas rechazaron a Jesús es que ellos no pensaban en los problemas del alma, sino que deseaban satisfacer los deseos de la carne. ¿Y por qué rechazaron a Jesús los israelitas? Primero, ellos no conocieron las escrituras y la voluntad de Dios. Segundo, ellos no pensaban en los problemas del alma, sino que deseaban satisfacer los deseos de la carne. Tercero, ellos se consideraban a sí mismos personas piadosas y justas que guardaban la ley. Los israelitas pensaban que eran el pueblo escogido por Dios y que tenían una buena fe en Dios. Así que ellos no veían la necesidad de ser salvos. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. El Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 31. El Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 31. Se los leo. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 32, leamos juntos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que no reconocen su enfermedad, aunque haya un buen médico, no pueden ser sanados. Asimismo, hay personas a quienes Jesús no puede salvar. Los que no reconocen que son pecadores. Jesús no puede salvar a quienes piensan que son justos por sí mismos. Él puede salvar a quienes reconocen que son pecadores. Por eso, los israelitas no pudieron recibir la salvación. Ellos pensaban que eran el pueblo escogido y tenían una buena fe en Él. Por eso ellos odiaban a Jesús, porque Él revelaba sus pecados. Ahora también, aunque participa en la iglesia por 10 años, 20 años, 30 años, y hace lengua, ayuno, vigilancia, y tiene cargo en la iglesia. Cuando les predico que tiene pecado y tiene que recibir la salvación, ellos no les gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen que tienen una fe buena, aprobada por Dios, y que son personas justas. ¿Ya? Lucas 13. Versículo 23. Lucas 13, versículo 23. 23. No hay 23, ya, 23. 23, ya, perdón, ya. Se los leo. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir:
delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. 27 leamos entonces. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí dice, son pocos los que se salvan. Alguien le preguntó a Jesús. Entonces Jesús les respondiendo, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. Procurarán muchos procurarán entrar y no podrán. Aunque procuran, no podrán entrar. Mejor dicho, las personas van a la iglesia, pero aún van al infierno. Y no se refería a unos pocos, sino a muchos. Muchos procurarán entrar. Y no todos ellos eran personas que asistían a la iglesia sin diligencia. 26. Ya, vamos, 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, delante de Él, delante de ti, ¿ya? Delante de Señor Jesucristo hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, ¿ya? Entre los muchos que van al infierno también hay quienes enseñaban y ocupaban grandes cargos en la iglesia con mucha diligencia. De hecho, muchos pastores y miembros de la iglesia van al infierno. Ya es cierto. Tal como lo fueron los fariseos y escribas en la época de Israel. Ellos eran reconocidos como los que tenían la mejor fe hacia Dios y también se consideraban así, a sí mismos. Aún ahora, muchos religiosos que no tienen la experiencia que ser renacido se consideran piadosos por sí mismos, teniendo una vida religiosa formalmente. Una vida religiosa formalmente. Muy lamentablemente, ellos tendrán el mismo destino que los fariseos que creían en Dios, pero terminaron en el infierno. Ya, San Juan, el Evangelio de Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, es decir, los que recibieron el Jesucristo. A ellos fue dada la potestad como hijos de Dios. Aquí recibir se refiere a creer. ¿Cómo podemos recibir a Jesucristo? Por creer. Sin embargo, no significa que asiste a la iglesia o está haciendo algo religioso con celo, sino que ha recibido a Jesucristo como el Señor de su corazón y su vida. Ya, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Leamos juntos.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor toca el corazón de los que no son salvos por medio de la palabra. Y si al oír su voz, abren la puerta de su corazón, pueden recibir al Señor que vino a buscarlos. Nuestra vida en la que cometemos innumerables pecados cada día estaba destinada a ir al infierno. Sin embargo, Jesucristo fue crucificado por todos mis pecados y al derramar su sangre preciosa, limpió mis pecados para siempre. Recibir a Cristo significa entender esta verdad por medio de la palabra de Dios y creer en Jesús como mi Salvador en el corazón. Hay personas que conocen a Jesús solo de manera intelectual, pero no lo han recibido en su corazón, porque nunca han tenido la experiencia de recibir a Cristo. La fe que recibe significa en el corazón a Cristo, quien ha sido testificado por la palabra. Es creer que en el derramamiento de su sangre perdonó todos mis pecados eternamente. Esto es recibir a Cristo. Ser salvo es entender verdaderamente la gracia de Dios al escuchar la palabra del Evangelio. Y en el corazón de quienes han sido salvos por medio de la palabra, Cristo ya habita. Efesios 1. Efesios 1. Versículo 13. Efesios 1, versículo 13. 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si quiere recibir a Jesucristo, primero se debe escuchar la palabra aquí. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa palabra del evangelio debe ser creída en su corazón. Y siguiente pariente. Y habiendo creído en él. Al creerlo, el Espíritu, o sea, el Señor entra en mí. Siguiente parte. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de recibir a Cristo, el que está en mí se convierte en el poder que transforma mi corazón y mi vida. Y vamos a ver otra vez Juan. Vamos a ver otra vez Juan 12. Ahora puede entender más clara. Juan 1, 12. Se los leo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A las personas que recibieron el Jesucristo creyendo el Evangelio, aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas que han recibido la salvación se convierten en hijos de Dios. Dios se convierte en mi padre, en mi papá. ¿Ya? Papá, dame plata. ¿Ya?
No solo. El que creó el mundo, el dueño de este mundo y el que gobierna todas las cosas. Ese Dios es mi Padre. Cuanto más meditamos en esto, mayor gracia recibimos. Los que han sido hechos hijos de Dios deben parecerse a su Padre. Su corazón y su vida deben ser transformados para reflejar la dignidad de ser hijos de Dios. Por eso, Jesús dijo que vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Mucha gente malinterpreta este versículo 12. Han interpretado de manera incorrecta lo que significa recibir a Cristo por medio de la fe en el Evangelio. Por eso enseñan que con solo confesar con la boca que han recibido a Jesús, ya son salvos. ¿Cómo así? Desde ahora reconozco a Jesús como mi Salvador y lo recibo. Jesús, entra en mí. Jesús, entra en mí. Ahora yo, abro mi corazón. ¿Ya? Cuando alguien grita así, las personas a su alrededor aplauden. Aplauden. Y ahora mis hermanos, ya, nuestros hermanos, ahora han recibido salvación. Ya, aplauso, ya. ¿Cómo así? Por eso, ¿ya? Diciendo, ahora, ya, el pastor diciendo ahora, ya, ahora, esta persona ya ha recibido la salvación, ya, aplauso, ya. ¿Eso es correcto? ¿Correcto? Estas personas han leído el versículo 12, pero no el versículo 13. Ya vamos a ver, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... Aquí se mencionan tres cosas. Engendrado de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Nacer de nuevo el Espíritu y ser hijo de Dios no es engendrado de sangre. Carnalmente los israelitas fueron descendientes de Abraham. A pesar de eso, no pudieron ser hijos de Dios. Es porque los hijos de Dios no son engendrados de sangre. El mismo ocurre hoy en día. Aunque fue nacido en una familia cristiana, aunque su padre es un pastor, el nacer de nuevo es un problema individual. Cristiano de ese nacimiento, nacido en una familia cristiana. Toda mi vida ha sido cristiano y evangélico. Nada de esto tiene que ver con el problema de recibir la salvación o nacer de nuevo personalmente. Mis hijas también deben experimentar personalmente el nacer de nuevo. Yo no puedo darles salvación. También, aunque soy pastor, yo también humano, no tengo esta autoridad. La linaje familiar no tiene nada que ver con nacer de nuevo. Además, el nacer de nuevo no puede ser con la voluntad de carne. ¿Qué significa? Por medio del esfuerzo de la carne, no pueden ser renacidos. Guardando la ley, no pueden solucionar su propio pecado, ni pueden renacer. Ya vamos a pensar. Pensemos, si fuera necesario guardar la ley para nacer de nuevo,
¿Cuántos años tendría que asistir a la iglesia para poder nacer de nuevo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Ya? ¿Hay un criterio específico? ¿Hay? No hay. ¿Cuántas buenas obras deberían hacer para nacer de nuevo? ¿Existe un criterio exacto? ¿Cuánto se debe ofrendar para nacer de nuevo? ¿Cuánto tiempo se debe servir en la iglesia para nacer de nuevo? ¿Cuántas horas se debe hacer vigilia para nacer de nuevo? No hay un criterio exacto. Alguien responde, hasta que Dios esté satisfecho. Entonces, ¿cómo podemos saber si Dios ya está satisfecho? ¿Cómo? ¿Por el sentimiento? Si uno confía en el sentimiento, terminará en el infierno con su sentimiento. Nacer de nuevo no es posible por la voluntad de la carne, ni por guardar la ley. Y tampoco se puede nacer de nuevo por la voluntad de varón. La voluntad del hombre se refiere a métodos y sabiduría humanos como el bautismo, los rituales o la educación. Aunque haya decidido recibir a Jesucristo como mi Señor en mi corazón, Señor, entre, en mi corazón, Señor, entre, ¿ya? Y aunque lo haya confesado delante de otras personas, eso no tiene nada que ver con nacer de nuevo, ¿ya? Gálatas 1. Gálatas 1. Versículo 1. Gálatas 1, versículo 1. Aquí dice, se los leo, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No de hombres ni por hombres. Es imposible nacer de nuevo por medio de métodos creados por el ser humano, sino solo es posible al comprender la palabra de verdad por medio del Espíritu Santo. Primera de Pedro, busquemos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para. El nuevo nacimiento no ocurre por métodos humanos, sino únicamente al comprender la palabra de Dios. Santiago 1. Santiago 1, versículo 18. Antes de Primera de Pedro hay Santiago. Santiago 1, 18. Leamos juntos. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su. Aquí, ¿con qué nos hizo nacer? O sea, renacer. Con la palabra de Dios. No emocional, no sentimiento. ¿No? Sentimiento. ¿Ya? Solo con la palabra de Dios. Todos los que están aquí, ¿ya?
todos los que están aquí, ¿realmente han nacido de nuevo? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué palabra de Dios? ¿Ya? ¿Por medio de qué? ¿De qué palabra? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por medio de qué palabra? Si no pueden responder estas preguntas, es que no han nacido de nuevo. ¿Significa? Asistiendo a la iglesia sin haber nacido de nuevo, uno terminará en el infierno. Sí o sí uno debe renacer según el criterio de la Biblia. Y solo así podrá ir al cielo conforme al criterio bíblico. Ya. Ustedes hasta aquí tenían muchas oportunidades para chequear su salvación. Entonces, no pueden decir ante Dios, yo no tenía oportunidades. ¿Ya? Escuchaban varios sermones para que puedan pensar que yo realmente recibí la salvación. ¿No? Yo realmente he sido renacidos. ¿Ya? Realmente Dios les daba muchas oportunidades. Ya, hermanos, vamos a comprobar que si nuestra fe es la verdadera a través de la palabra. Semana pasada también los hermanos y hermanas escuchaban seminario de la Biblia en nuestro edificio. Hay una sala para que pueda escuchar el seminario por video. ¿Ya? Tienen a ser una oportunidad. Ellos también, uno de ellos está asistiendo a nuestra iglesia durante 8 años, 9 años. Ella no recibió la salvación, pero por medio de esta oportunidad, ella escuchó otra vez por video y cuando consulté conmigo, ella recibió la salvación. Exactamente. Entonces, ustedes tienen oportunidades. ¿Ya? Aunque ganan muchas dinero, entonces, cuando irá al infierno, ¿qué costaría? ¿Cómo costaría platas? No tiene significados. Entonces, debemos confirmar nuestra salvación. Si toca su corazón por medio de hoy día sermón, me avisa. ¿Ya? Me avisa. Los que quieren confirmar su salvación, me avisa. Y pueden pedir sus líderes de distrito o líderes de grupo. Entonces, pueden ayudarle, apoyarle para que pueda confirmar su salvación. Oremos juntos. Dios, el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprenden hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo.